Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la latitud donde se encuentren. Aquí iniciamos una nueva sesión con un nuevo tema que puede ser muy controversial para mucha gente y dado los tiempos que nos están tocando vivir a nivel este, pues local, nacional y mundial, es un tema álgido hasta cierto punto porque de alguna manera esto está asociado con la situación geopolítica mundial y de cómo las potencias mundiales han utilizado ciertas herramientas, ciertas tecnologías para provocar ciertas situaciones de desestabilización, de control, de manipulación. El tema que vamos a abordar que ya fue publicado en el blog. Aquí tengo la liga para recordarles a nuestra audiencia. Es el blog Virtualican 2, blogspot.com. Ahí pueden ustedes entrar y verán que, bueno, pues se siguen presentando publicaciones con temas nuevos. Uno de ellos es el que ahorita estoy explicando, que les digo y repito, es algo controversial porque, y hasta cierto punto, pues no es que sea delicado, sino simplemente es exponer una situación en donde se ven involucrados pues los gobiernos, los sistemas de seguridad nacional, militar, etcétera, hasta estaríamos hablando de las instituciones de gobierno, de los medios de comunicación, las instituciones educativas también involucradas en esto. Y vamos a ver cuál es el origen de todo ello, porque fue parte de los programas que se han venido desarrollando en el Pentágono, por ejemplo, y en algunos otros gobiernos, pero especialmente en Estados Unidos, de cómo han ido desarrollando estas estrategias tácticas que de alguna manera se vuelven en objetivos principales de seguridad y de interés nacional para estas potencias, para estos gobiernos. Porque, bueno, pues las cosas no están muy estables que digamos, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos extraordinarios, con mucha intensidad, ¿no? Por donde quiera que veamos, y que, bueno, esto nos lleva a una serie de reflexiones y de preguntas importantes: de dónde estamos parados, de dónde estamos ubicados desde el punto de vista histórico-social, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo, ¿no? Lo que nos está tocando vivir, experimentar a diario, con la gran cantidad de información, ¿no? El bombardeo de información que estamos recibiendo de los medios de comunicación y actualmente en las redes sociales, ¿no? Eh, pues esto nos lleva a pensar que es necesario no solamente tomar una postura de punto de vista reflexivo crítico, sino que esto permita tener suficientes elementos para aportar líneas de investigación posibles y que sean pertinentes para distintos campos del conocimiento, ¿no? Sean académicos y no académicos, sino que es también una situación que nos lleva a realizar diferentes eh, medidas, por decirlo así, diferentes ángulos y conceptualizaciones que de alguna manera podamos descifrar, por decirlo así, decodificar la realidad que nos está tocando vivir actualmente.
En ese sentido, pues hago hincapié en que no solamente se trata de estar informados, sino también de intercambiar información con la familia, con los colegas, con los alumnos, si es que estamos frente a grupo, sobre todo a nivel superior, ¿no? A nivel profesional. Entonces, cabe la importancia de crear espacios de análisis, de discusión y también de aportación, porque en la medida que esto se vaya enriqueciendo, se vaya fortaleciendo y se vaya creando una estructura de conocimiento, no solamente de un solo campo, de una sola visión, ¿no? Del conocimiento, sino que haya una, ¿cómo se llama? Una interacción, una confluencia desde desde varias visiones, desde varios enfoques, que no solamente sea la narrativa de una sola disciplina, la que quiera atender todos los problemas del mundo, ¿no? Sino que aquí requiere ya de formas de pensamiento complejo, emergentes, multidimensionales, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, voy a compartir la pantalla para ir explicando y ir mm, dándole justificación de por qué se eligió este tema, porque aparte de ser actual, pues de alguna manera nos vemos involucrados en todo este tipo, en todo este proceso, ¿no? Permítame tantito, vamos a vale, bien, bien, aquí está. Bueno, el tema que vamos a desarrollar en este momento, en la primera parte, le hemos titulado La guerra cognitiva y conflictos ideológicos en la era de la inteligencia artificial. Y estamos hablando de un periodo de mucha turbulencia y de mucho aceleramiento. Es el siglo XXI, ¿sí? Donde obviamente hay una serie de dimensiones profundas que están emergiendo de manera constante en esta sociedad global, ¿no? Por un lado, vamos a explorar el significado de lo que es la guerra cognitiva, quién lo crea o quiénes lo crean. Y por otro lado, como respuesta a ello, la aparición de lo que denomino aquí en esta publicación conflictos ideológicos, ¿no? Y que de alguna manera se entrelaza con lo que ya se está dando a nivel de competencia comercial con la inteligencia artificial, con estas tecnologías, de alguna manera han potencializado esos conflictos ideológicos, ¿no? Y lo vamos a ver por qué. Es decir, esto tiene que ver sobre el uso de estas tecnologías, con qué intenciones están usando estas tecnologías y los riesgos y las implicaciones sociales, políticas, económicas, culturales y educativas que trae consigo todo esto, en el sentido de cómo se están creando y cómo se están utilizando estas narrativas. Divido entonces el tema en tres apartados que van a ser sustantivos y con la cual pues se va a provocar que se establezca un entorno de reflexión y de diálogo crítico, ¿no? Tanto de expertos como de lectores curiosos. En el primer apartado, donde se hace mención de la guerra cognitiva, ¿quién le empieza? Pues sucede que le empiezan
los militares de las grandes potencias, sobre todo las que entraron en conflicto a partir de la Guerra Fría. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, pero la Rusia soviética, estamos hablando de la China comunista, que todavía permanece, ¿no? O de la Rusia en la era de Putin, ¿no? Estados Unidos en la era de Trump. ¿Y qué es lo que han creado en esa nueva retórica militar de conflicto geopolítico? ¿Cuáles son las formas de implementación de las estrategias tácticas derivadas a desarrollar enemigos potenciales? Es decir, ¿cómo se crea el concepto de guerra cognitiva? ¿Qué significa eso de guerra cognitiva? Pues significa que esto es un- una forma de invadir los procesos mentales de las personas, o sea, la psique, ¿no? Desde el punto de vista desde la percepción visual, táctil, etcétera. Y esto se da a través de que, pues de la información, como se va creando la información. ¿Quién crea la información? ¿Quién está creando los mensajes? ¿Y con qué intención? ¿Hacia dónde va dirigido eso? ¿Qué es lo que pretenden provocar con esto que le llaman guerra cognitiva? Bueno, pues los expertos en todo esto pues son los militares del Pentágono y de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos. Y no digo las de Rusia, la KGB, etcétera, o los chinos, etcétera. Cómo han ido creando esa definición de guerra cognitiva y que aparte de utilizar armas físicas, también se desarrollan unos entornos que tienen que ver con el uso de las redes sociales y las plataformas digitales. ¿Qué es lo que hacen estas estructuras en el ciberespacio? Pues se crean programas donde algoritmos y los chatbots famosos, moldean narrativas, polarizan ideologías y manipulan emociones a escala global. Escuchen bien, a escala global. Dice, aquí lo pongo como ejemplo, los discursos oficiales mediáticos de Trump, desde que subió en su segundo mandato, sus discursos que dio en la Casa Blanca o en el Capitolio, en las campañas de propaganda y demagogia para provocar reacciones en la audiencia, ¿no? Y atacar a opositores y crear discursos de desinformación, de mentira, chantaje, soborno, entre otras tácticas de manipulación y control social. Esa es parte de la guerra cognitiva que estoy tratando de explicarles. La guerra cognitiva también se pueden dar en las instituciones educativas. Estamos hablando de las escuelas y universidades. ¿Cómo? Pues a través del control de los contenidos curriculares, los planes y programas, la orientación ideológica en los sistemas pedagógicos, donde lo central en su forma de crear esa guerra cognitiva es eh, orientar la legitimación y consolidación de visiones específicas del mundo. Igual, acabo de hacer mención hace rato sobre los medios de comunicación. Ahí es donde un campo, un campo minado, por decirlo así, porque ahí es justo donde el aparato oficial utiliza de cierta manera a los comunicadores, a los noticieros, a los influencers que aparecen ahí en la pantalla chica
¿no? La famosa caja idiota, pero que tiene su función muy particular desde que apareció el boom de la televisión. Y yo soy parte de esa generación donde empecé escuchando radio, después empezó la televisión y bueno, ahí el poder del medio de comunicación de la televisión tuvo tal influencia en mis generaciones, en mi generación, y de con qué contenidos crecimos, contenidos culturales estaría yo mencionando, ¿no? Con qué tipo de intereses que nos fueron, que nos fueron manipulando de alguna forma y que fuimos creciendo, ¿no? Junto con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, fuimos creciendo con esa cultura televisiva, ¿no? Y que no nos dábamos cuenta en esos momentos de que pues, nos estaban manipulando, nos estaban controlando cognitivamente hablando, ¿no? Porque pues éramos felices, éramos niños, adolescentes, y consumíamos de todo, ¿no? Todo lo que nos llegaba, sobre todo del país del norte, pues que era lo más frecuente, y si no, bueno, pues la televisión nacional, ¿no? Oficial, este, el- los noticieros o los programas oficiales en los eventos, este, donde se festejaba alguna fecha histórica para rememorar a los héroes, de nuestro país, etcétera. Toda esa narrativa, pues, ha servido de alguna manera para distraernos, para manipularnos y controlarnos socialmente. Y eso es parte de la planificación de las estrategias tácticas de la guerra cognitiva. ¿Cuál es el propósito, el fin? Es erosionar la confianza, polarizar comunidades y sobre todo generar caos informativo. Eso se alimentan con el caos informativo, con la desinformación que existe a diario, ¿no? De sus emisores o propagadores, eh, de la propaganda oficial de cualquier país, de cualquier corriente ideológica, pues de alguna forma operan de esa manera táctica para desinformar y, y su labor y su rol consiste en pues sembrar y promover noticias falsas, ¿no? Las famosas fake news, que por cierto Trump empezó a señalarle en su primer mandato, empezó a hablar de las fake news, de toda la cantidad de información que recibió en su contra y sigue, ¿no? Nada más que ahora dice él que pues, ya hay mayor control porque pues ya hay mucha gente en los medios que lo están apoyando ahorita en su segundo mandato y de alguna manera pues ya está más atento a cualquier emisión que esté en su contra, ¿no? Aunque es difícil ya en en el caso de las redes sociales porque de todas maneras se filtra mucha información delicada, entonces tienen que estar con mucho cuidado porque parte de esa desinformación o esa táctica de información maquillada o manipulada, pues sirve para ciertos fines y propósitos, ¿no? En ese sentido, hago mención aquí de algunos autores interesantes. De hecho, retomo, ahorita lo voy a mencionar, porque su texto, pues ahora sí que está considerado no solamente desde el punto de vista del ambiente académico, sino a nivel del análisis público
los analistas políticos. Es ya una referencia, ahora sí que imperdible. Una aportación la tenemos, por ejemplo, con el texto de NIE JS, que en el 2011 publica un libro que se llama The Future of Power, el futuro del poder. Y el autora en ese texto habla del concepto de poder blanco, soft power, y su evolución hacia el poder inteligente. Aunque el autor que menciono no, ¿cómo se llama? No hace mención sobre la guerra, cognitiva, pero el análisis nos permite entender cómo los gobiernos llegan a moldear las percepciones y narrativas a través de los medios culturales, educativos y tecnológicos. La otra aportación que hago mención y retomo de nueva cuenta en el tercer apartado, por ahora sí que la relevancia de lo que ella aporta, es la doctora Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff tiene un texto que publicó en el año 2019, es un tomo bastante gordito, y algunos periodistas y analistas la consideran, no sé por qué la consideran así, porque es una aportación al análisis económico más que nada, pero da una gran cantidad de elementos suficientes para ver con detenimiento hasta qué grado las megacorporaciones, no estamos hablando de corporaciones pequeñas, megacorporaciones que tienen a su cargo pues las herramientas tecnológicas que imperan, por ejemplo, en las redes sociales, estamos hablando, y de los sistemas tecnológicos en el ciberespacio, estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de lo que antes era Twitter o era X, en fin, de toda la enorme cantidad de estrategias y tácticas de manipulación, de cómo llegan a robar la información y la identidad de las personas, de cómo llegan a utilizar los algoritmos y los datos para exactamente realizar un proceso de manipulación cognitiva. ¿Y qué tipo de manipulación estaríamos hablando? Esto sería manipulación de comportamientos, moldear decisiones, que esto también ya se da en las plataformas digitales, y que son utilizadas de manera oculta o velada como herramientas potenciales de la guerra cognitiva. Y no, si ustedes les preguntan a chavos, jóvenes 15, 18, 20, tantos, no se dan cuenta, ¿no? Yo, fue parte de una conferencia que di en una universidad privada aquí, en la alcaldía Cuauhtémoc. Les decía yo a los chicos, si ustedes no se dan cuenta en el momento que están ustedes con su dedito izquierdo o derecho, este, haciendo el scrolling con el dedo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque ahí estas empresas pues están, cada vez que tú tocas la pantalla de tu celular o de la tablet, que sea táctil, pues ahí es el momento cuando estas empresas se alimentan y te van identificando en el sentido de que saben cuáles son tus intereses, en ese momento, cómo percibes tú la realidad, eh, en qué estado de ánimo o emotivo te encuentras en esos momentos,
Y entonces, obviamente, tú alimentas al algoritmo y de manera automática de repente te empieza a aparecer información que tú dijiste, pues me llamó la atención y te detienes con el scroll del dedo, ¿no? O con el mouse, si tienes eh, computadora de escritorio, y te detienes cuando estás navegando en esas redes sociales, te llama la atención algún tema, algún tópico, y sucede que al rato, en cuestión de, no sé si de minutos y de horas, pero te empiezan a retroalimentar con temáticas relacionadas donde tú te detuviste. ¿Por qué? Porque te están leyendo los datos que tú le estás brindando a estas empresas. Y sucede que ese es el gran negocio jugoso de Facebook, por decirlo así, o de Netflix, o de Prime, Amazon, etcétera, de los canales de streaming, porque, por ejemplo, en Netflix tú decides ver una película o decides un fin de semana eh, aventarte toda la temporada de una serie, ¿no? Porque obviamente que esto es muy adictivo, ¿no? Empiezas con el capítulo uno, ahí te das cuenta si te gusta o no te gusta. Entonces ahí se dan cuenta y tienen unos parámetros electrónicos digitales que van midiendo el algoritmo para ver si efectivamente ese es tu interés, si cubre tus necesidades eh, emocionales en esos momentos. ¿Por qué? Porque pues, te están leyendo, ¿verdad? Y después al otro día o ya dejas de ver la serie o ves una película y al rato ya te bombardean con películas similares o con series con temáticas pues, similares, ¿no? Y dices, ¿cómo es que lograron hacer eso? Pues porque te están leyendo, ¿no? Cada vez que tú entras, que tú sales, cuántas veces entras, cuántas veces sales, y se dan cuenta, ¿no? Y todo eso se vuelve en un sistema de comercio, de oferta y demanda, en la medida de que tú, de manera inocente, te conectas a las redes sociales, a las plataformas de streaming, tú, sin recibir pago alguno, pues los estás, enriqueciendo a los dueños de estas empresas, porque pues eso implica para ellos, cada algoritmo implica dinero, ¿no? No sé cuántas cantidades enormes de dinero, y que es un poco lo que Zuboff, hace mención, desarrolla el análisis en todo su libro, eh, de cómo estas, corporaciones manipulan comportamientos, moldean decisiones y que de alguna manera sirven como herramientas potenciales de la guerra cognitiva. Eh, en este sentido, hay nada más hago la mención porque lo vamos a abordar con mayor detalle. Esta es la versión reflexiva crítica de un filósofo mexicano, por cierto, que ahora radica en Argentina y se está dedicando a analizar los mensajes discursivos de Milei, junto con un equipo ahí de académicos, investigadores, y tiene un texto que les digo, esto lo voy a abordar en el siguiente apartado, en el segundo apartado. Tu libro que publica en el 2006 se llama Filosofía de la Comunicación, y ahí este autor de Buen clasifica y establece una serie de conceptos que le permiten de alguna manera, eh, ahora sí que quitar la cortina y ver qué hay detrás de la cortina, en el sentido de cómo se crean las narrativas, cómo se crean los discursos, qué tipo de mensajes son los que se crean y cuáles son las intenciones de esos mensajes, qué símbolos o significados o sentido tiene que envíen mensajes audiovisuales, ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que él habla acerca de
lo que son los metadiscursos, las metasemánticas y las metasemióticas, que son en general para este autor herramientas de manipulación ideológica. Y aunque su campo es la filosofía de la comunicación, pues contiene elementos reveladores. El otro autor que hago mención sobre su aportación a la guerra cognitiva es Evgeny Morozov. Evgeny Morozov, en su texto The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom, él critica la visión optimista sobre el impacto del Internet y las redes sociales. Sí, porque si muchos precursores del ciberespacio, porque hubo momentos interesantes cuando dio inicio el Internet. ¿Por qué? Porque hubo apertura, perdón, de, de crear sitios, páginas web, donde se podían producir contenidos pues, alternativos no oficiales, eh, donde pues, permitía hacer análisis y aportaciones muy interesantes en el sentido de cómo se estaba creando esa sociedad del conocimiento o esas sociedades del conocimiento a través del ciberespacio, cómo se podían intercambiar las experiencias y las prácticas este, reflexivas, interdisciplinarias o multidisciplinarias, y cómo se fueron creando sitios donde se hicieron ejercicios interesantes que atentaron, por ejemplo, contra las instituciones dedicadas a la empresa musical, a la empresa audiovisual, y donde pues empezaron a surgir nuevas habilidades digitales de mucha gente, donde podía descargar películas, podía descargar álbums completos sin pago alguno, o sea, prácticamente piratear los discos y obviamente pues el impacto en los artistas y en las casas de música, las marcas de música pues se vinieron para abajo hasta que fueron apareciendo pues sí, nuevos sistemas como el que tenemos hoy con Spotify o el de YouTube, etcétera, ¿no? Otras, otras, otros sitios donde sí te permiten algunas cosas de Spotify, bueno, pues es como se ha enriquecido el dueño de Spotify, nada más díganme cuánto no ha de ganar de la cantidad de clientes como un servidor que estamos conectados a su streaming y tenemos ahí una enorme cantidad de álbums de artistas y que bueno, pues es otra época, ¿no? Yo prácticamente terminé dejar de comprar porque era muy adicto a estarme comprando CDs o DVDs, pero más CDs, pues ya, o sea, y esa industria se acabó. O sea, ahora pregunten, sí, hay algunas discotecas que están volviendo a utilizar ahora disco láser, LP, y quieren volver a usar el tornamés y todo. Sí, sí los hay, pero son pocos ya. No tan masivo como fue en mis tiempos cuando empezó el disco de acetato, ¿no? O, o fue después el cassette y posteriormente el disquete hasta llegar al CD. Pues sí, fue todo un tiempo de consumo hasta que aparecieron estas nuevas plataformas donde pues con solo registrarte ya tienes acceso a un enorme banco de música, ¿no? De tu preferencia, de tu gusto, y que en cualquier momento, bueno, hasta el momento pues a mí no me han cobrado, sigo prácticamente en modalidad gratuita, no me han restringido el acceso y sí, me invitan a cada rato a que ya cambie la modalidad Plus, ya de pago,
aunque dicen que es pago único, hay algunos que es pago mensual o pago anual para seguir consumiendo, ¿no? Pero hasta el momento pues no ha pasado nada. Ahí tengo mi propio servicio, ¿no? En cualquier momento. Morosoft entonces expone cómo es que los gobiernos y las corporaciones utilizan estos medios para la vigilancia. El enfoque de Morosoft es un enfoque crítico que de alguna manera, ahora sí que ausculta la parte oscura de la tecnología y de alguna manera permite entender los entornos digitales que son utilizados como campos de batalla cognitiva. En este análisis, el autor nos da elementos para comparar el uso de las plataformas digitales, ¿no? Que son empleadas por grupos y organizaciones que se encubren para no ser detectados por estas tecnologías, así al menos lo aparentan. Me refiero al otro autor, que es un texto que sí lo adquirí de forma impresa en una librería aquí de la Ciudad de México. Es la aportación del periodista Robert W. Hell. Su libro se llama Weaving the Dark Web, Legitimacy on Freenet, Tor and L2P. Estos tres, Freenet, Tor and L2P, son plataformas que el periodista analiza y, y es lo que conforma esto que le llamamos el dark web, el web oculto, ¿no? El web que no es oficialmente reconocido. Y son prácticamente espacios alternativos de comunicación y diseminación de información, que lo que él analiza, este autor, contrario a las plataformas de web tradicional como es Google, Microsoft, Facebook, etcétera, Instagram. Estos entornos están diseñados para garantizar anonimato y descentralización y los convierten en entornos y herramientas legítimas e ilegítimas. De hecho, cabe mencionar que la plataforma de Tor, curiosamente, fue creada por militares de la Marina de Estados Unidos. O sea, de alguna manera, pues eso es una herramienta de guerra cognitiva que están empleando, la usan y la han usado para detectar posibles agentes terroristas, ¿no? De cómo se meten y todo ello. Cabe mencionar que en estas plataformas, eh, que se mencione él, ah, pues de alguna manera, este, utilizan estas plataformas primero porque dicen, pues es que necesitamos que no nos estén sondeando ni nos estén rastreando los de Google y los de Microsoft, y de que tenga libertad la persona para poder navegar y buscar información de su interés personal o hasta grupal. Pero ¿qué sucede cuando exactamente las narrativas que se van creando en estas plataformas son empleadas para ciertas intenciones, no solamente opositoras, ¿cómo les puedo explicar? Que son utilizadas como herramientas tácticas de grupos que pueden estar asociados con el crimen organizado, ¿no? O con grupos terroristas, o para la venta y tráfico de personas o de armas, de droga, ¿no? Entonces, la Marina creó esto
esta herramienta, la de Tor les menciono, y las otras son un poco más privadas y han sido creadas por hackers, algunos, por informáticos, y que se sostienen por cierto tipo de donaciones, ciertos apoyos, porque son colectivos, y que a pesar que les han inyectado, los han tratado de aplacar con virus y, o sea, con tácticas basura para eliminarlos, ¿no? Y qué es lo que sucedió, por ejemplo, con WikiLeaks. No sé si WikiLeaks llegó a publicar en Tor o en las otras que acabo de hacer mención, pero con ello, pues mucha gente se fue enterando de las porquerías que estaba haciendo Estados Unidos en Afganistán o en Irak, ¿no? O de las porquerías que se estaban ahí cocinando en la Casa Blanca, o, o X en otros gobiernos, inclusive se, se hizo mención en su momento de lo que estaba sucediendo en ese entonces, que estaba todavía activo WikiLeaks. Hay un apartado donde se hace mención del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y de lo que se estaba cocinando ahí en el gobierno. Y bueno, es de alguna manera un ejemplo de lo que es esa narrativa, ¿no? De lo que es esas formas de resistencia frente a la vigilancia del Estado y las corporaciones tecnológicas. Aparecen estas. Yo los invito a que en un momento se metan en alguna de estas plataformas. Creo que Freenet ya no existe. El 2P, no sé si todavía existe. Tor sí está. Y hay otra plataforma que no hago mención porque el autor Gel no lo cita, no lo señala. Es la plataforma de DuckDuck, duckduck.com. Eso también se supone que tú puedes crear un correo, es una plataforma por donaciones, y tú puedes navegar en DuckDuck. Y DuckDuck pues te permite tener acceso a cierto tipo de información que no puedes conseguir en San Google, ¿no? Por ejemplo. Aunque todo esto, parte de ello, pues con la aparición de las inteligencias artificiales, pues ya bye bye, están ahorita peleándose por apuntalar, por ejemplo, a Google con Gemini, ¿no? O Gemini, no sé cómo, Gemini, con Gemini, eh, para fortalecer el buscador de Google, ¿no? Porque pues ya, o sea, mucha gente ya no utiliza como un servidor, ya procuro no utilizar mucho Google y ahora ya me remito a usar ChatGPT o Perplexity, por ejemplo, ¿no? Entre otras herramientas que he estado utilizando para obtener cierto tipo de información que es de mi interés, sobre todo ahora que estas herramientas me están sirviendo para crear temas en el blog, ¿no? En la próxima, en el próximo programa, bueno, pues vamos a ver con más detalle cuáles son esos conceptos que emplea el filósofo mexicano de Buen, Fernando Anda de Buen, para que lo conozcan. De hecho, pueden ustedes buscar el libro, si lo pueden descargar, Filosofía de la Comunicación. Valdría la pena darle una revisada y obviamente sobre los conceptos estos de los metadiscursos, metasemánticas y metasemióticas. Son tres conceptos clave que emplea el autor para que de alguna manera desviste cómo se crean los mensajes de los países en el norte, ¿no? De los gobiernos neoliberales. Entonces, esa es la parte
medular, por decirlo así, de su concepción filosófica de la comunicación. Eh, por mí, bueno, pues sería todo. Estaremos en contacto para nuestra siguiente sesión de radio. Que tengan buen inicio de semana, donde estén, cuídense mucho y bueno, hasta la próxima. Mm.